Buenas, mi nombre es Michael Brenes, junto con mis compañeros Alejandro Molina, Freddy Vizcaíno y Jimena Chacón, vamos a realizar un experimento para el proyecto final. Escogimos hacer como maqueta una resortera y a continuación le vamos a mostrar lo que nosotros hicimos. Bueno, nuestro experimento lo basa en una resortera con tres factores. El factor número uno va a ser el ángulo de lanzamiento, que va a tener tres niveles, el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El factor número 2 es nuestra distancia o la distancia de elongación, que va a tener igualmente tres niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y nuestro tercer factor es el tipo de proyectil. El tipo de proyectil va a tener dos niveles, que son las pelotas, una pelota de ping pong y una pelota de papel, que son nada más dos niveles. Bueno, nuestro proyecto principalmente lo hicimos con una tabla de madera que era la base. Pusimos tres palitos de referencia, los cuales se podían mover para marcar la distancia, 1, 2, 3, el ángulo de lanzamiento, y le pusimos un tope al filo del lanzador para evitar la variabilidad en la medida del ángulo. Como se muestra en la imagen, nuestro proyecto se basa en una resortera de la cual podemos lanzar diferentes objetos a diferentes distancias con diferentes ángulos de referencia. Para realizar este proyecto compramos una tabla de 1 metro y la partimos en 3 pedazos, a la cual hicimos 3 agujeros con un diámetro definido en los cuales se pudieran meter y sacar los palitos para tenerlo como una referencia y que todos los lanzamientos fueran iguales. Con unos palitos de madera hicimos una construcción con un trípode volteado para poder usarlo como base, al cual le pegamos una platina de metal para tener siempre el ángulo de referencia a la misma distancia. Utilizamos dos ángulos, uno recto de 90 grados y uno de 45 grados inclinado hacia atrás. Asimismo, utilizamos tres palitos, uno de 3 centímetros, uno de 5 y uno de 7, los cuales se podían mover para las diferentes distancias que necesitábamos. Nuestro objetivo general es diseñar un experimento factorial para analizar el impacto de las condiciones sobre la variable de respuesta. El objetivo específico es diseñar una resortera para analizar la incidencia de factores sobre las distancias máximas alcanzadas por proyectiles. Mediante la utilización del análisis de la varianza ANOVA de varios factores, realizar el respectivo análisis de resultados.
La variable de respuesta es la distancia máxima alcanzada por el proyectil respecto a la base de la resortera y se midió con una cinta métrica. Para reducir la cantidad de variables a analizar por el experimento, se corrieron solo 2 réplicas para cada combinación de variables, para un total de 3 factores con 3 niveles para la distancia, 3 niveles para el ángulo y 2 para el tipo de proyectil. Eso nos da un total de 36 réplicas que hay que hacer. Como observamos anteriormente en la tabla que se generó aleatoriamente en Minitab, se hicieron 36 lanzamientos variando los niveles correspondientes para cada factor. Como se dijo anteriormente, se midió la distancia resultante. Prueba de hipótesis. El nivel de significancia utilizado es de un 95%, lo que quiere decir que alfa es igual a 0,05. Las pruebas de hipótesis se establecen entonces de la siguiente manera para los efectos de cada factor individual y las interacciones de los factores entre sí. Para el proyectil, hipótesis nula, si P es mayor que 0,05, entonces se dice que no hay diferencia entre los niveles del proyectil. La hipótesis alternativa, si P es menor que 0,05, entonces se dice que sí hay diferencia entre los niveles del proyectil. Para el ángulo, hipótesis nula, P mayor que 0,05, entonces se dice que no hay diferencia entre los niveles del ángulo. Hipótesis alternativa, P menor que 0,05, entonces se dice que sí hay diferencia entre los niveles del ángulo. Para la distancia, hipótesis nula, P mayor que 0,05, entonces se dice que no hay diferencia entre los niveles de la distancia. Hipótesis alternativa, P menor que 0,05, se dice que sí hay diferencia entre los niveles de distancia. Para el proyectil y ángulo, hipótesis nula, P mayor que 0,05, se dice que no hay interacción entre los niveles del proyectil y el ángulo. Hipótesis alternativa, P menor que 0,05, entonces se dice que sí hay interacción entre los niveles del proyectil y el ángulo. Para el proyectil y la distancia, hipótesis nula, P mayor que 0,05, se dice que no hay interacción entre los niveles del proyectil y la distancia. Hipótesis alternativa, P menor que 0,05, entonces se dice que sí hay interacción entre los niveles del proyectil y la distancia. Para el ángulo y la distancia, hipótesis nula, P mayor que 0,05, entonces se dice que no hay interacción entre los niveles del ángulo y la distancia. Hipótesis alternativa, P menor que 0,05, entonces se dice que sí hay interacción entre los niveles del ángulo y la distancia. Proyectil, para el proyectil y el ángulo y distancia. Hipótesis nula, P mayor que 0,05, se dice que no hay interacción entre los niveles del proyectil, el ángulo y la distancia. Hipótesis alternativa, P menor que 0,05, entonces se dice que sí hay interacción entre los niveles del proyectil, el ángulo y la distancia. Para las pruebas de hipótesis establecidas anteriormente y resultados de los valores de P obtenidos, se resuelve lo siguiente. Para el proyectil, se rechaza la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa, ya que P es menor que 0,05. Entonces se dice que sí hay diferencia entre los niveles del proyectil. Para el ángulo, se acepta la hipótesis nula, debido a que P mayor que 0,05. Entonces, se dice que no hay diferencia entre los niveles del ángulo. Para el de distancia, se acepta la hipótesis nula, ya que P es mayor que 0,05. Entonces, se dice que no hay diferencia entre los niveles de distancia. Para el proyectil y ángulo, la hipótesis nula se obtiene que la P es mayor que 0,05. Entonces, se dice que no hay interacción entre los niveles del proyectil y el ángulo. Para el proyectil y distancia, en lo que se refiere a la hipótesis nula, el P es mayor a 0,05, entonces se dice que no hay interacción entre los niveles del proyectil y la distancia.
Esto igualmente para el ángulo y la distancia. En la hipótesis nula no hay interacción entre los niveles del ángulo y la distancia. En cuanto a la hipótesis alternativa, la P es menor, a 0,05. Entonces se dice que sí hay interacción entre los niveles del ángulo y la distancia. Para el proyectil, el ángulo y la distancia, tenemos que la hipótesis nula, encontramos que la P es mayor que 0,05. Entonces se dice que no hay interacción entre los niveles del proyectil, el ángulo y la distancia. En la siguiente gráfica se puede observar cómo el cambio entre las pendientes para el peso del proyectil es muy pronunciado. Esto significa que los cambios son muy significativos entre sus niveles. Para la distancia en elongación con el cambio de la pendiente no es tan pronunciado. Significa que el ángulo de disparo cuya pendiente no es pronunciada no genera mucha variación para los niveles y estos efectos pueden ser descartados. Considerando la gráfica y los valores P, se afirma con certeza que lo dicho anteriormente, es decir, las deducciones de prueba de hipótesis, nos dieron los mismos resultados que el análisis del gráfico. El gráfico de interacción obtenido muestra interacciones poco o nada significativas. Esto es indicativo de que las interacciones no influyen de manera significativa sobre la distancia obtenida por los lanzamientos. Las pruebas de hipótesis también refuerzan lo deducido por el análisis gráfico. Mediante el análisis gráfico, utilizando Fisher, podemos ver que el factor de la distancia aparenta no ser tan significativo, puesto que casi todos los intervalos contienen al cero. Solo 2 de esos 3 contienen al cero, sin embargo el del medio está sumamente cerca de contener el cero. Entonces este factor y la diferencia de niveles pueden ser descartados. Utilizando el gráfico de Fisher aplicando el factor del ángulo, se observa que todas las medidas contienen al cero, por lo tanto los niveles no son significativamente distintos. Utilizando la gráfica de Fisher se observa que el factor proyectil es en apariencia significativo, pues no contiene el cero. El factor significativo en el experimento realizado es el tipo de pelota. La prueba de hipótesis y el análisis gráfico en conjunto son elementos lo suficientemente poderosos para afirmar que la pelota es el factor más significativo de todos. Afirmar que el tipo de pelota es significativo tiene un fundamento físico, lógico, pues la masa adicional de la pelota de papel significa que la inercia es mayor, por lo que el impulso efectuado por la banda elástica es menos efectivo sobre la misma. Además, la superficie lisa de la pelota de ping-pong sufre una menor desaceleración por efectos de la resistencia al aire en comparación con la pelota de papel. Se recomienda mejorar el diseño de manera que el ángulo pueda incrementarse aún más para demostrar si el ángulo realmente crea un efecto sobre la distancia. Asimismo, se recomienda aumentar la distancia entre la resortera para evitar que la pelota pueda golpearla durante los lanzamientos.